Buenos días, hermanos. Gracias por estar otro domingo más en este culto a través de las redes sociales. Gracias al Señor por su fidelidad en nuestras vidas, por todo lo que Él nos da. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo también, que murió en nuestro lugar y es la razón por la cual estamos reunidos. Queremos alabarle, adorarle con todo nuestro corazón. Así que vamos a empezar orando, cerrando nuestros ojos, inclinando el rostro para pedir la guía, el poder, la presencia de nuestro Señor por medio de su Espíritu en este culto. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesús, porque nos das bendiciones en Él. Él es la fuente de todo lo bueno que hay en nuestras vidas. Y estamos aquí para adorarle en espíritu y en verdad. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que Él nos guíe a hacer todo conforme a ti te agrada, conforme a lo que tú nos ordenas. Gracias, Padre, te pedimos que cada uno de los hermanos que están allí en sus casas viendo la transmisión, Señor, que tú les bendigas y que quites cualquier impedimento u obstáculo para acercarnos a ti, cualquier distracción. Señor, que podamos poner todo nuestro enfoque en la gloria de tu Hijo Jesucristo, en escuchar su voz por medio de tu palabra y en adorarle. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, hermanos, vamos a cantar y voy a dar pase a nuestro hermano Daniel Cano, que nos va a dirigir en las canciones hoy día. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey que adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie como Él, oh grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú
Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Gracias, hermano Daniel, por las canciones y las alabanzas para nuestro Señor. Gracias. Ahora, por favor, busquemos en nuestras Biblias Romanos 11, de los versículos del 1
al 10. La palabra de Dios dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dijo: espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean escurecidas sus ojos para que no vean, y agobiables la espalda para siempre. Es la palabra de Dios. Gracias, Ronald. Hermanos, estamos anhelando estar nuevamente reunidos físicamente para adorar a nuestro Dios, y muy pronto habrá noticias esta semana, seguramente, en cuanto a lo que vamos a estar haciendo. Pero ahora vamos a concentrarnos en la palabra de Dios. Hemos estudiado durante todos estos meses el libro de Romanos y ya hemos llegado al capítulo 9, un capítulo increíble, un capítulo difícil y que tenemos que estar con mucho cuidado. Por eso necesitamos la ayuda de nuestro Señor, así que vamos a orar. Padre Santo, gracias otra vez. Gracias, Señor, que estamos en tu presencia y gracias que nos das tu palabra para aprender de ella. Que tu Espíritu nos guíe. Que, Señor, seamos cuidadosos en la interpretación correcta de estos versículos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios es soberano en la salvación del ser humano. Esta es una de las verdades fundamentales del cristianismo. Quiero tener cuidado. Por eso hemos orado. Porque ha habido hombres en la historia que han tergiversado esta verdad, llevándola a un extremo malsano. Por ejemplo, enseñando que como Dios es soberano, no debemos predicar el evangelio, porque Él salvará a sus escogidos de todas maneras. O proponiendo que Dios no ama a los pecadores, sino que los odia, no tomando en serio textos como Ezequiel 18:23, donde dice que Dios no se complace en la muerte del impío. O incluso hay algunos que han llegado a decir que Dios, al ser absolutamente soberano, debe también ser el autor de la maldad. Todos estos son entendimientos erróneos de la soberanía de nuestro Señor. Por otro lado, ha habido también muchos en la historia, y sigue habiendo hasta ahora, que enfatizan tanto el libre albedrío del ser humano, que predican que la salvación depende de la decisión del hombre. Y que Dios, como Dios es un caballero, Él está esperando, ansioso,
está deseando, está suplicando que lo acepten. Y si no lo haces, se pondrá entonces muy triste. Y si lo haces, estará feliz de que está formando ahora él parte de tu vida. El domingo pasado terminé mi mensaje diciendo que si enseñamos la soberanía de Dios en la salvación del hombre, tal como le enseñó el apóstol Pablo, si somos fieles a lo que dice la palabra de Dios al respecto. En otras palabras, aun si somos cuidadosos en enseñar la doctrina bíblica de la soberanía de Dios, así como está en la Biblia, habrá objeciones. Y esto es así porque el hombre natural no entiende la mente de Dios. Para él, lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo no encaja con sus estándares de justicia. Sin embargo, lo que Pablo nos enseña en estos versículos, y es muy importante, es que el estándar para juzgar a Dios es Dios mismo. No nuestras expectativas de lo que Dios debe ser o lo que Dios debe hacer, sino juzgamos a Dios por el propio carácter de Dios. Estamos yendo paso a paso por este capítulo 9 de Romanos, con cuidado, estamos yendo con respeto, con reverencia, porque estas verdades son realmente inescrutables. Estamos explorando la mente de Dios y no queremos tropezar, no queremos caer. Pablo ha expuesto la soberanía de Dios en la salvación por medio de dos ilustraciones, de Isaac e Ismael y de Jacob y Esaú. Pero antes de continuar con el tema, se detiene un momento a responder dos objeciones. Presenta aquí, en estos versículos que vamos a ver, a un opositor imaginario y emplea la misma técnica que usó en capítulos anteriores de su carta. Estas son objeciones naturalmente de nuestra mente finita. Pablo ha escuchado antes en su ministerio estas objeciones y son las mismas que muchos tienen hoy día también cuando escuchan esta enseñanza. ¿Cuáles son esas objeciones? Número 1, la elección soberana de Dios. ¿Acaso no muestra a Dios como injusto? Y la segunda objeción, ¿cómo Dios puede culpar a personas cuyo destino ya está determinado? Vamos a responderlas en este texto. Y como dije, las respuestas que Pablo da no son las respuestas que esperaríamos, porque no se ajustan a nuestros estándares humanos. Hoy veremos la primera y la próxima semana vamos a ver la segunda. Así que la pregunta que debe estar en nuestra hoy día es la siguiente. En la elección soberana de Jacob y en el rechazo de Esaú, ¿recuerdas esas frases que vimos la semana pasada? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En esa elección, ¿hay injusticia en Dios? Si las verdades que exploramos la semana pasada fueron impactantes, Pablo va a dar un paso más ahora. Dios no solamente tiene misericordia de quien Él quiere, es lo que va a decir, sino que también endurece a quien Él quiere. En otras palabras, Dios no solamente es soberano en la salvación, sino también es soberano en la perdición del ser humano. Hermanos, no podemos tomar a la ligera lo que Pablo está diciendo aquí. Estas son verdades misteriosas, inescrutables, sin embargo, nos han sido reveladas para que las sepamos y para nuestro beneficio espiritual. La reacción natural de nuestro corazón es rechazarlas, quejarnos de ellas, pelear por desenterrar y entender los misterios de la mente de Dios con nuestra razón respecto de la elección. No obstante,
permíteme compartirte mi propósito y mi oración para esta mañana. Que aceptemos con humildad y con asombro la soberanía de Dios en la salvación y la soberanía de Dios en la condenación del ser humano. Así que vamos a leer estos versículos increíbles en Romanos 9, del 14 al 18. Romanos 9, del 14 al 18. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Cuando Pablo comienza este texto en el versículo 14, plantea una objeción. Se imagina a un opositor que seguramente ha escuchado muchas veces en su ministerio y plantea esta objeción. ¿Cuál es la objeción? Ante la frase sorprendente del versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ¿qué diremos? Versículo 14, ¿qué pues diremos? Si Dios escoge para salvación a ciertos individuos y a otros no, basado no en sus méritos, no en sus obras, sino en su soberana voluntad, es decir, los elige y los rechaza porque Él quiere, entonces, ¿qué diremos? ¿Acaso esto no demuestra que Dios es injusto? La respuesta de Pablo es enfática y es característica de él. Él dice, en ninguna manera. ¿Por qué alguien diría que esta elección de Dios es injusta? Creo que la respuesta es porque no se conforma a nuestros estándares de equidad. No se conforma a nuestros estándares de igualdad, de justicia. Queremos que Dios piense, actúe, que tome decisiones de acuerdo a lo que nosotros nos parece correcto. Pero Dios es soberano. Y Él piensa, Él actúa y Él toma decisiones de acuerdo a su carácter santo, de acuerdo a su sabiduría infinita, de acuerdo a sus propósitos eternos. Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay nada torcido en Él. No hay mancha, no hay mentira en Él. Él es absolutamente justo. Por lo tanto, Él es quien juzga al ser humano, no el ser humano a Él. Y por eso la respuesta de Pablo a esta objeción no es tratar de defender a Dios. No es decir, bueno, sí, Él tomará en cuenta el libre albedrío, no te preocupes, Él escogerá de acuerdo a la fe de los creyentes. No, su respuesta más bien, en resumen, es, Él actúa de forma totalmente libre y soberana. Él hace como quiere. Y eso es justo. Eso es justicia. Porque está de acuerdo con su carácter perfecto y con su propósito final de glorificarse a sí mismo. Él es Dios, tú no, yo no. Como dice el versículo 20, tú eres el barro. ¿Qué derecho tienes para cuestionar la justicia de Dios? Observa las dos razones que Pablo da para mostrar que Dios no es injusto. Primera razón, Pablo dice, Dios es justo al tener misericordia de quien Él quiere. Y eso está en los versículos
15 y 16. Y lo vamos a leer. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, Pablo, en el versículo 14, no está contento con simplemente decir, Dios no es injusto. De ninguna manera, Él es justo. No se queda allí, sino que da la razón en el versículo 15. Nota la palabra, pues. En ninguna manera Dios es injusto. Pues, y da una cita de Éxodo en el Antiguo Testamento. Estas son palabras que Dios le dirigió a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? En un contexto específico. Le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sabes cuál es el contexto? ¿Sabes cuál es la historia en el Antiguo Testamento? Pablo espera que sepamos cuál es el contexto. Y si no lo sabemos, Pablo espera que vayamos a buscarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. En el capítulo 32 de Éxodo se narra el gran pecado de Israel. Y mantén entonces tu lugar aquí en Romanos 9 y anda un momento a Éxodo capítulo 32. Ahí está el gran pecado de idolatría de Israel. Después que fueron rescatados con gran poder de la esclavitud en Egipto, y después que Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí, les dio los 10 mandamientos, les dio su ley, mientras Moisés no estaba, porque estaba con Dios, los israelitas se hicieron un becerro de oro para adorarlo. ¡Qué horrible! Y Aarón estaba allí dirigiendo el proyecto. Así que la ira de Dios se enciende en contra de su pueblo. Cuando baja Moisés del monte con las tablas de la ley, de cólera las lanza al suelo, las rompe en pedazos y mucha gente muere. Pero Moisés, que era el intermediario del pacto, intercedió. Regresó donde Dios e intercedió pidiendo misericordia para Israel. Y su oración fue una oración llena de fe, una oración llena de atrevimiento, porque le dice a Dios, mira, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Prefiero que nos quedemos aquí. Dios respondió a su petición accediendo. Mira lo que dice en Éxodo 33, 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Voy a concederte lo que me estás pidiendo. E inmediatamente Moisés le pide a Dios que manifieste su gloria. Señor, quiero ver tu gloria. No para satisfacer su curiosidad, sino como una demostración, como una señal de la presencia de Dios con Israel. Señor, tú dices que vas a ir con nosotros. Quiero verte. ¡Qué atrevimiento! Pero Dios responde. Mira el versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. En el versículo 19, la respuesta de Dios es increíble. Mira lo que le dice. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Le dice que va a hacer pasar todo su bien delante de él. Pero no solamente eso, sino que mientras esté pasando, irá proclamando el nombre de Dios delante del rostro de Moisés.
Entonces Dios le dice, sí, voy a pasar delante de ti, voy a pasar todo mi bien, toda mi bondad pasará delante de ti. Y pasaré proclamando el nombre de Dios. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que cuando Moisés pide la gloria de Dios consiste en la bondad de Dios. Consiste en la misericordia de Dios. Consiste en la gracia de Dios. Todo mi bien pasará delante de ti. Y escucha también la proclamación que hace Dios mientras pasa, como proclama su propio nombre. Eso está más adelante. En Éxodo 34, 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, bueno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo se describe Dios a sí mismo? La gloria de Dios se ve en su maravillosa misericordia. Es lo que enfatiza en estos versículos. Aunque él también dice, no dejaré de castigar a los impíos, pero doy misericordia a millares. La verdad es que Dios debió destruir a todos los israelitas por su idolatría. Debería ejercer su justicia contra todos porque todos habían pecado. Pero Dios les muestra misericordia. Y aquí está el punto clave. ¿A quiénes les muestra misericordia? Si todos debían morir, ¿a quiénes les muestra misericordia? Todos merecen la condenación. El versículo 19 nos da la respuesta. Éxodo 33, 19. Él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. La respuesta, ¿cuál es? Dios da su misericordia a quien Él quiere. Dios es libre y soberano al mostrar su misericordia o al retener su misericordia. Ahora, ¿de qué manera esta historia del Antiguo Testamento nos muestra que Dios no es injusto? Bueno, Pablo nos lo dice. Pablo dice, Dios es justo, no solamente cuando Él muestra justicia contra los pecadores y los castiga, sino Dios es justo cuando tiene misericordia de los que Él quiere. Porque de esa forma muestra su bondad. De esa forma muestra su gloria. Su misericordia no está condicionada a lo que el ser humano pueda hacer. Ningún ser humano merece su misericordia. Que Dios haya escogido a Isaac sobre Ismael y a Jacob sobre Esaú fue por pura misericordia. Y Pablo dice, eso no es injusticia, es gracia. La gracia es gracia precisamente porque es libre, porque no está condicionada. En el momento que Dios muestra misericordia por alguna obra buena que tú hayas hecho, ya no es misericordia. Lo que tenemos que entender es que la salvación de los individuos no se basa en la justicia de Dios hacia ellos, sino en su misericordia, en su gracia infinita. Esto es lo justo, esto es lo correcto. La conclusión inevitable, entonces, está en Romanos 9:16. Regresa allí, Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia.
El sujeto aquí está tácito en la oración. Dice aquí que no depende del que quiere. ¿Qué cosa no depende del que quiere? Algunos han dicho la salvación. La salvación no depende del que quiere, ni del que corre. Otros han dicho la elección. La elección depende del que quiere ni del que corre. Pero más específico, creo yo, sería tomar el tema que está en los versículos anteriores y que se refiere al otorgamiento de la misericordia de Dios. Ese otorgamiento de misericordia no depende de ti, no depende del que quiere, no depende del que corre, sino depende de Dios. Cuando dice que no depende del que quiere, significa que no depende de tu decisión, no depende de tu voluntad, no depende del que corre, significa no depende de tus obras, no depende de tu esfuerzo. Así que este versículo es clarísimo al excluir cualquier obra, cualquier mérito, cualquier decisión, ni el libre albedrío, ni la conducta santa o piadosa, ni siquiera tu propia fe es el factor del que depende la salvación. ¿De qué depende? De la misericordia de Dios, que Él muestra a quien Él quiere. Así que la primera verdad que Pablo está diciendo es, Dios es justo al mostrar misericordia, al tener misericordia de quien Él quiere. Y la segunda verdad es esta. Dios es justo al endurecer a quien Él quiere. En Romanos 9, los versículos 17 y 18, Pablo nos da esta segunda razón de por qué Dios no es injusto, al escoger a unos y a otros no. El apóstol ya explicó la parte positiva. A Jacob amé. ¿Por qué Jacob? Porque él quiso mostrarle su misericordia. Y ahora va a exponer la segunda parte. A Esaú aborrecí. ¿Por qué? ¿Por qué a Esaú rechazaste? Y la respuesta va a ser la misma. Porque él quiso. Así que igual que en el caso anterior, Pablo primero cita una escritura y luego nos da el principio. Y la escritura que cita aquí también está en Éxodo. Ahora un pequeño paréntesis. Es Dios el que habla a Faraón. Pero mira cómo lo dice Pablo en el versículo 17. La escritura dice a Faraón. La escritura dice a Faraón. Eso significa Dios. Porque lo que tenemos en este libro, que es la Biblia, es la voz de Dios. Cuando habla Dios, habla la escritura. Cuando habla la escritura, habla Dios. Así que la escritura dice. Moisés se presentó delante del faraón para pedirle que deje salir al pueblo de Israel. Se presentó delante de él varias veces. Esta ya era la sexta vez, esta es la sexta plaga en que Moisés se presenta. Ya habían sucedido varias de las plagas, la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojos, la de moscas, la muerte del ganado, las úlceras. Dios sabía que tenía la atención del faraón. Este es un punto de quiebre, porque mira lo que ocurre. Regresa a Éxodo y ahora vamos al capítulo 9. Mira cómo se presenta Moisés delante del faraón. En el versículo 14, Éxodo 9, 14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Sabes qué? Le dice Dios al faraón, todo lo demás ha sido un preámbulo. Ahora vas a ver mi poder. Ahora voy a enviar todas mis plagas a tu corazón. Y observa con cuidado, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra.
Así que este es un ataque directo a todos los dioses de Egipto, incluido el mismo faraón. Es un ataque de Dios a todo Egipto y su idolatría. Después de estas 4 plagas que siguen, no quedará absolutamente ninguna duda que el Dios de Israel es el Dios supremo. Esto es para que sepas que yo soy Dios. Mira cómo continúa, versículo 15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, este versículo 16 es importantísimo. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El versículo 16 nos enseña que el propósito de la vida del faraón fue mostrar el poder de Dios. Dios le dice, yo te he puesto para mostrar mi poder. Pero no solamente mostrar su poder, sino que también Dios usó la vida del faraón para proclamar su nombre. Miren lo que continúa diciendo ahí Dios. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, por toda la tierra. Así que el faraón vivió una vida con propósito. El propósito de Dios. El éxodo no es simplemente la liberación de Israel de la esclavitud o la destrucción de Egipto por su incredulidad, sino que el éxodo nos muestra la gloria y el poder de Dios dándose a conocer a todas las naciones y a toda la historia por medio de la destrucción del faraón. El faraón vivió una vida con propósito. Mira la frase, regresa a Romanos 9:17 y mira la frase. La escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado. La razón de su existencia fue cumplir el plan de Dios, para la gloria de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el faraón viviría el plan de Dios para la gloria de Dios? ¿Sabes cómo? ¿Sabes lo que dice el texto? Siendo destruido y condenándose para siempre. Porque él era el rey más poderoso en ese momento, en su época. Un rey malvado, un rey que se creía Dios, que fue cruel con Israel, con el pueblo de Dios. Pero Dios entonces lo toma y lo usa para mostrar a todas las naciones que Él era el único y verdadero Dios. Por la dureza del corazón del faraón, Dios envió las plagas y multiplicó sus maravillas, culminando con el espectacular cruce del Mar Rojo y con la destrucción del faraón y de todo su ejército. Pero para lograr ese propósito, era necesario que el faraón sea terco y permanezca en su maldad. Faraón no fue salvo. Se fue al infierno, se condenó. La conclusión de Pablo es esta. Así que Dios no solo tiene misericordia de quien quiere, sino, como dice el versículo 18, al que quiere endurecer, endurece. En este punto, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Dios endureció al faraón incondicionalmente por su soberana voluntad? O, como dicen algunos, Dios endureció al faraón porque vio que el faraón primero endureció su corazón. Así que como él endureció su corazón, Dios también lo hizo. Hermanos, yo creo que el contexto aquí es claro. Lo que Pablo está diciendo es muy claro. Solo que a veces no lo queremos aceptar.
Si nosotros decimos que Dios otorga su misericordia a quien quiere, por su soberana voluntad, incondicionalmente, entonces, también lo que enseña el texto es que Dios es libre de condenar incondicionalmente a quien Él quiere. Ahora, ¿por qué digo esto? En primer lugar, el mismo Éxodo, el mismo libro de Éxodo, lo enseña así. Dios le dice a Moisés, antes que vaya a Egipto a hablar con el faraón, que él endurecerá su corazón. Mira lo que dice en Éxodo 4:21, Dios le dice a Moisés, dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Antes de que él se presente, Dios ya le dice, yo voy a endurecer su corazón. Además, cuando el faraón no les hace caso a Moisés y Aarón, sino que más bien los expulsa de su presencia, Moisés y Aarón se desaniman, pero Dios les reafirma su presencia, los recomisiona y les dice otra vez lo mismo. En Éxodo 7:3, yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Pero además, en cada uno de los encuentros, de los primeros encuentros que Moisés tiene con Faraón, dice en cada oportunidad que el corazón del Faraón se endureció. Éxodo 7:13. Y el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. También en 7:22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En 8, el siguiente encuentro, 8:15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. 8:19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. La frase clave en cada uno de estos textos es, tal como Jehová lo había dicho. ¿Y qué es lo que Jehová había dicho al principio? Yo endureceré su corazón. Así que eso es lo que está ocurriendo en todos los siguientes eventos. Y eso es exactamente lo que Pablo dice en Romanos 9:18. Dios endureció el corazón del faraón porque él quiso hacerlo. ¿Y por qué quiso? ¿Por qué Dios quiso hacerlo así? Que hemos leído. Porque tenía un propósito. Mostrar su poder, mostrar su gloria, proclamar su nombre por medio del endurecimiento del corazón del faraón a todas las naciones. Sin embargo, y esto es lo paradójico, Dios no es injusto al inculpar al faraón de pecado. El faraón fue responsable de su pecado. Esto es un gran misterio. Incluso el propio libro de Éxodo reconoce que el faraón fue responsable de su maldad y de su terquedad, como dice en Éxodo 9, solamente el siguiente versículo. Mira, en Éxodo 9:16, acabamos de leer, a la verdad, yo te he puesto, es la soberanía de Dios, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios es soberano. Dios lo levantó para hacerlo caer. Pero mira el siguiente versículo 17. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Eres responsable por tu pecado. Y más adelante en Éxodo 9:34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Él fue obstinado, terco, pagano, incrédulo.
Así que Dios es soberano en la condenación, pero el hombre es responsable también. Ahora, fíjate, regresando a Romanos 9, versículo 18, Pablo habla en un sentido general. En otras palabras, este es un principio que se aplica a todos en la historia de la salvación. ¿Cuál es el principio? En el versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. O, si lo decimos teológicamente, Dios es soberano en la salvación del ser humano y Dios es soberano en la condenación del ser humano. Hermanos amados, tenemos que caminar en este terreno santo y misterioso con mucho cuidado. Porque esta es la mente de Dios y sus propósitos soberanos e inescrutables y misteriosos son los que estamos examinando. ¿Cómo podemos entender esta doctrina? A mí me parece que la mejor explicación es la que muchos teólogos en la historia han dado. Y la doy yo también, con cautela, con humildad, ante la soberanía de Dios. ¿Qué estamos diciendo aquí? Dios muestra su misericordia a muchos. Entre la gran masa de pecadores, Dios muestra su misericordia con muchos de ellos, salvándolos, escogiéndolos para sí mismo antes de la fundación del mundo. Ahora, esta decisión de Dios de elegir a unos necesariamente conlleva otra decisión. ¿Cuál es esa otra decisión? Dejar de lado a otros. Lo que tenemos que recordar, y lo repito y lo enfatizo, es que todos los seres humanos son pecadores, totalmente depravados. Todos están bajo la ira de Dios. Todos están camino a la condenación. Todos nacen así, muertos espiritualmente. Y esto es muy importante de entender. Porque entonces Dios está mostrando su misericordia a pecadores que no lo merecen. Por eso es misericordia. Y está endureciendo también a pecadores. No está endureciendo a gente buena. El faraón no era un hombre que quería agradar a Dios, quería obedecer a Dios, quería vivir para su gloria, pero no podía porque Dios lo endurecía. No, era un inmoral, era incrédulo, era impío. Dios no estaba endureciendo a un hombre bueno, sino a un pecador ya condenado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dios endurece a aquellos que ya están condenados. Por lo tanto, la forma de explicar el endurecimiento no es diciendo que Dios produce pecado en ellos. No, de ninguna forma. Dios activamente no pone maldad en las personas. No hace que pequen para que vayan al infierno. No es así. Endurecer el corazón, entonces, hay que entenderlo como mantenerlos en su pecado. Mantenerlos en su pecado para que se pierdan. No activamente. Dios no obra, Dios no es el autor del pecado en las vidas de las personas, sino pasivamente.
¿Qué tiene que hacer Dios para mantenerlos en sus pecados? Tiene que dejarlos en sus deseos y pasiones pecaminosas, no haciendo en ellos ninguna obra de salvación. El corazón duro es una condición de insensibilidad al Evangelio que impide que las personas sean salvas. ¿Y quiénes son así? ¿Quiénes tienen el corazón duro? Todos los incrédulos. Es la condición natural del ser humano. En el caso del faraón, por ejemplo, dice Pablo, Dios no le mostró misericordia para que sea salvo, sino que lo dejó que siga el curso de su maldad para que se condene. ¿Por qué? Porque quería lograr el propósito de glorificar su propio nombre, de proclamar su nombre en todas las naciones. Así que, en su propósito soberano e inescrutable, él dejó que la incredulidad del faraón lo destruya al final. Y así también con cada incrédulo que se perderá. Lo que esto quiere decir es que el ser humano jamás puede salvarse a sí mismo de su pecado. Necesita la intervención de Dios para ser salvo, para ser regenerado. Dios intervendrá de todas maneras en aquellos que escogió antes de la fundación del mundo. Los salvará y cumplirá su propósito de gloria en ellos. Y al final de la historia, Dios será glorificado por su gracia, por su misericordia, en las multitudes, en los millones de millones que fueron salvos. Pero también será glorificado por su justicia en las multitudes que se perderán para siempre. Él es soberano en la salvación y Él es soberano en la condenación del ser humano. Entonces, como dice John Stott, si recibimos lo que merecemos, o sea, el juicio, o si recibimos lo que no merecemos, o sea, la misericordia, en ningún caso puede decirse que Dios sea injusto. En ningún caso podemos decir que Dios sea injusto. Porque al salvar a muchos, ¿qué está mostrando? Ser misericordioso. Y por eso será glorificado al final. Y al castigar a muchos, ¿qué está demostrando? Su justicia. Y por eso también será glorificado al final. Dios da su misericordia a pecadores que no lo merecen. Y endurece, lo cual significa los deja en su pecado, a aquellos que ya son pecadores y que merecen la condenación. No hay injusticia en Dios. Él es soberano, Él es misericordioso y Él es justo. ¿Crees esto? ¿Aceptas que Él es soberano en la salvación y en la condenación? Nos asombra esta verdad, nos humilla, nos postra en adoración. Lo que nos hace reconocer es que Él es Dios, no yo, no tú. Así que glorifícalo, ríndete a Él, sométete bajo su poderosa mano. La única manera de experimentar su gracia en tu vida es por medio de Jesucristo. Que no te quepa ninguna duda, necesitas de su misericordia para tener el perdón y la vida eterna. Necesitas que Él intervenga para ser salvo. No importa todo lo que te esfuerces, no importa todo lo que hagas, no importa todo lo que decidas y pienses para salvarte a ti mismo, jamás podrás ser salvo, sino solamente por la misericordia infinita de Dios en Cristo Jesús. Así que rinde a Él, cree en Él, empieza a vivir para Él. Vamos a orar.
Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Esta palabra que nos sobrecoge, nos humilla, nos hace pensar. Pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga sensible nuestro corazón para aceptar. Y que la aceptemos con humildad, con asombro, ante quién eres. Señor, tú no te sometes a nosotros o a nuestras ideas o a nuestros estándares. Es al revés. Nosotros tenemos que someternos a ti. Gracias por este plan misterioso, inescrutable, secreto en tu propia mente y que has decidido revelarnos. Gracias, Padre, por tu amor en nuestras vidas, haber mostrado tu misericordia hacia nosotros. Y te pedimos que de la misma forma podamos proclamar a otros que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que salva, pero también un Dios que juzga, un Dios soberano, un Dios santo. Gracias, Padre. Que vivamos para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hermanos, buenos días. Queremos en esta mañana darle gracias a Dios por la exposición de su palabra. Gracias al pastor Daniel por permitirnos transmitir su verdad. Y continuando, Señor, con este tiempo de adoración, queremos invitarlos a orar por las ofrendas. Bien, oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra expuesta. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, porque tú eres, Señor, libre y soberano de decidir siempre conforme a tu voluntad, que es perfecta para nuestras vidas. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte, Señor, que sigas haciendo tu obra perfecta en nuestras vidas. Y queremos pedirte por las ofrendas, Padre. Rogarte que en gratitud, Señor, a tu misericordia, a tu amor, nosotros de corazón generoso podamos devolverte, Señor, todo lo que es tuyo. Permítenos ofrendar con alegría, con amor, porque sabemos, Señor, que es para tu gloria y honra. Gracias, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de adoración. No una adoración individual, sino una adoración corporativa que presentamos a nuestro Dios. Así que estamos muy agradecidos por este tiempo. Gracias a nuestro buen Dios que siempre está allí para escucharnos, para que nosotros podamos dirigirnos a Él. Las puertas del cielo están abiertas. Permítanme, hermanos, leer lo que la Escritura nos enseña en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 23 en adelante. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día del Señor está cerca, hermanos. Mientras tanto, dice la palabra de Dios que debemos de congregarnos. Sin embargo, no podemos hacerlo por este periodo de tiempo. Pero vemos que Dios está moviendo los hilos de las circunstancias, se está moviendo los hilos de la política, de la sociedad. Y como mencionó el pastor Daniel al principio de este tiempo de adoración, la iglesia va a tener noticias de cómo vamos a estar llevando lo que estamos escuchando en las noticias para poder reunirnos como iglesia en las próximas semanas. Así, hermanos, que
debemos estimularnos por medio de esta plataforma, mientras tanto, hasta que podamos reunirnos una vez más. Y esperamos que sea pronto. Así que, hermanos, continuemos en oración, no desmayemos, no fluctuemos, mantengamos firme la esperanza y la profesión también de nuestro llamado. Así que, hermanos, también les animo que en esta tarde, ahora este domingo a las 6 de la tarde, recuerden que vamos a estar reuniéndonos para estudiar y repasar lo que hemos visto ahora en la mañana. Y también recuerden también los miércoles a las 8 de la noche, nos estamos reuniendo para estudiar la palabra de Dios, para orar juntos, para interceder los unos por los otros. Así que, hermanos, terminando este pequeño tiempo, entonces les invito a que conmigo elevemos una oración a Dios agradeciéndolo y alabándolo. Oremos. Padre, gracias te damos por este precioso tiempo porque podemos derramar, Señor, nuestras alabanzas por medio de nuestras voces, podemos estar atentos y adorar, Señor, por cuanto tú nos hablas, sabiendo que tú estás hablando no a nuestros corazones, aun cuando tengamos el instrumento humano, el pastor quien está exponiendo tu palabra, eres tú quien estás hablando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que, Padre, nosotros nos regocijamos en todo eso. Nosotros disfrutamos este tiempo de adoración porque los hemos dedicado a ti, los hemos dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que tú eres el centro de todo esto. Y este tiempo de adoración no es de un grupo, sino es de toda tu iglesia. Mis hermanos que están allí también en sus casas, con sus familias, yo te ruego que tú bendigas enormemente la vida de ellos, bendigas a cada miembro de la iglesia, bendiga, Señor, a los que están sanos como a los que están enfermos, y de manera especial a aquellos que tienen necesidad también de ti, tanto en el aspecto material como en el aspecto también espiritual. Señor, tú conoces la situación de cada uno de nosotros, así que, Padre, yo te pido que no dejes de obrar en tu iglesia. Y Padre, necesitamos, Señor, poder reunirnos en el local que tú has provisto para nosotros, para tu iglesia. Así que, Padre, sigue moviendo, Señor, los hilos de la política, de la sociedad, de las circunstancias, Señor, en la cual nosotros vivimos y nos movemos, de tal manera que nosotros podamos reunirnos pronto. Y también da sabiduría, Señor, al pastor, a los diáconos, para que puedan aplicar, Señor, los protocolos según el local a donde nosotros nos reunimos, Señor, usualmente. Gracias por todo lo que tú estás haciendo hasta el día de hoy. Gracias por todas tus provisiones. Y gracias, Señor, porque tu palabra siempre está allí, animándonos, exhortándonos y fortaleciendo, Señor, nuestra alma. Nosotros te alabamos y te adoramos. Y lo hacemos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, de esta manera estamos llegando a la parte final. Están todos despedidos. Buenos días.